Existe una pena que la ciencia no alcanza a explicar, que no se manifiesta en radiografías ni en análisis clínicos. Ningún galeno puede ponerle nombre. Pero tú la sientes como un frío que te cala los huesos. Cada vez que estás cerca de ciertas personas, es una pena, una angustia, que llega sin pedir permiso y se esfuma. Como la bruma mañanera al alejarnos, Carl Jung, ese gigante de la psicología, dedicó gran parte de su vida a estudiar este fenómeno, y lo que descubrió cambió para siempre nuestra manera de entender cómo nos relacionamos. Hoy vas a descubrir el nombre exacto que Jung le dio a esta pena, y lo que es aún más importante, vas a entender por qué tu cuerpecito sabe cosas que tu mente consciente aún no ha logrado comprender. Pero antes de seguir adelante, quiero pedirte algo. Piensa en alguien en particular, alguien que, con solo verla, o con tan solo saber que te vas a encontrar con ella, algo dentro de ti se altera. Quizás sientes un nudo en el estómago, una opresión en el pecho. Tal vez te invade un dolor de cabeza repentino, que aparece de la nada, o quizás simplemente te sientes totalmente agotado, sin razón aparente. Si ya tienes a esa persona en mente, este video es para ti, porque lo que vas a descubrir hoy va a dar validez a algo que probablemente has sentido durante años, pero que nadie te había sabido explicar. Jung observó algo inquietante en sus pacientes. Muchos de ellos describían síntomas físicos inexplicables que aparecían únicamente en presencia de ciertas personas: dolores de cabeza, tensión muscular, fatiga extrema, náuseas. Pero cuando se alejaban de esos individuos en particular, los síntomas desaparecían. Como por arte de magia, Jung no creía en la magia, creía en el poder del inconsciente. Y lo que descubrió fue que el cuerpo humano posee un sistema de alarma que opera a una velocidad mucho mayor que la mente consciente. El nombre que Jung le dio a este fenómeno fue intuición visceral. La palabra visceral hace referencia a las entrañas, al instinto. Es, literalmente, la sabiduría del cuerpo. Jung explicaba que nuestro inconsciente procesa miles de señales, que nuestra mente consciente simplemente no puede abarcar. Microexpresiones faciales que duran una fracción de segundo. Tonos de voz que varían de manera casi imperceptible. Incongruencias entre lo que alguien dice y lo que su lenguaje corporal comunica. Tu mente consciente no registra estas señales, pero tu inconsciente las capta todas. Y cuando hay suficientes señales de peligro, tu inconsciente envía un mensaje al cuerpo. Ese mensaje es la pena que sientes. Pero aquí viene lo más revelador de todo este video. Jung descubrió que la mayoría de la gente ignora estas señales, las racionaliza, las minimiza. Se dicen a sí mismos que están exagerando, que esa persona no es tan mala, que seguramente el problema está en ellos mismos. Y esta es exactamente la trampa que las personas tóxicas necesitan que caigas. Porque mientras tú dudas de tu propia percepción, ellas tienen camino libre para manipularte. Voy a compartir contigo las 6 señales corporales que Jung identificó como los mensajes más claros del inconsciente. Cada una de estas señales es tu cuerpo intentando protegerte. Y al final de este video vas a saber exactamente cómo interpretar cada una de ellas y qué hacer cuando aparecen. La primera señal es lo que Jung llamó el nudo en el estómago.
es esa sensación de tensión o incomodidad que surge específicamente cuando estás en presencia de alguien o cuando piensas en esa persona. Jung documentó que esta sensación está conectada con el sistema nervioso entérico, lo que algunos científicos modernos llaman el segundo cerebro. Cuando tu inconsciente detecta una amenaza psicológica, esta parte de tu cuerpo reacciona primero, es más rápida que cualquier pensamiento consciente. Un paciente de Jung describió esta sensación como si mi estómago supiera algo que mi cabeza todavía no ha entendido. Y tenía razón. Su estómago lo sabía. Lo que hace esta señal tan importante es que no puede ser fingida ni manipulada. No puedes convencerte a ti mismo de no sentirla. Simplemente aparece. Y cada vez que la ignoras, se hace más fuerte. Jung observó que los pacientes que sistemáticamente ignoraban esta señal terminaban desarrollando problemas digestivos crónicos. El cuerpo insistía en ser escuchado. La segunda señal es el agotamiento inexplicable. No estoy hablando del cansancio normal. Después de un día de trabajo, estoy hablando de una fatiga que aparece específicamente después de estar con ciertas personas. Jung lo llamó vampirismo emocional y explicó que algunas personas tienen la capacidad inconsciente de absorber la energía emocional de otros. No lo hacen necesariamente de manera consciente, pero el efecto es el mismo. Te sientes vacío después de estar con ellas, como si algo dentro de ti hubiera sido extraído. Un detalle crucial que Jung observó es que este agotamiento no se relaciona con la cantidad de tiempo que pasas con la persona. Puedes estar 5 minutos con alguien y sentirte más agotado que después de 8 horas de trabajo. Es la calidad del contacto, no la cantidad. Tu inconsciente está trabajando a toda velocidad para protegerte de algo que tu mente consciente todavía no ha identificado. Y ese trabajo consume energía. La tercera señal es lo que Jung denominó la perturbación onírica focalizada. Muchos de sus pacientes reportaban dificultades para dormir. Específicamente, la noche antes de ver a ciertas personas o la noche después de haberlas visto. No era insomnio generalizado, era un patrón muy específico. Jung interpretó esto como el inconsciente procesando información sobre una amenaza. Durante el sueño, nuestro inconsciente trabaja en resolver problemas y procesar emociones cuando hay una amenaza que no hemos reconocido conscientemente. El inconsciente entra en estado de alerta. Y ese estado de alerta interfiere con el sueño normal. Una paciente de Jung le contó que siempre tenía pesadillas. La noche después de visitar a su hermana, en las pesadillas, aparecían temas de traición y abandono. Jung le hizo una pregunta simple. ¿Qué está haciendo tu hermana que tu mente consciente no quiere ver? La respuesta tomó meses en llegar. Pero cuando llegó, lo cambió todo. La hermana había estado manipulándola financieramente durante años. El inconsciente lo sabía. El cuerpo lo manifestaba en sueños. Solo la mente consciente estaba ciega. La cuarta señal es la tensión muscular localizada. Jung observó que muchos pacientes desarrollaban tensión en áreas específicas del cuerpo cuando estaban cerca de personas tóxicas. Los hombros y el cuello eran las áreas más comunes. Jung interpretó esto como una respuesta primitiva de defensa.
Cuando un animal percibe una amenaza, tensa los músculos del cuello y los hombros para proteger las partes vulnerables. Los humanos hacemos lo mismo, pero de manera inconsciente. Lo fascinante es que esta tensión a menudo aparece antes de cualquier interacción conflictiva. Tu cuerpo ya se está preparando para defenderse, incluso cuando la persona todavía no ha dicho o hecho nada ofensivo. Esto es porque tu inconsciente ha aprendido el patrón. Sabes lo que se viene. Y tu cuerpecito se está preparando para la batalla, aunque tu mente consciente todavía esté sonriendo y saludando amablemente. La quinta señal es el cambio en la respiración. Jung notó que los pacientes alteraban su patrón respiratorio en presencia de ciertas personas. La respiración se volvía más superficial, más rápida. A veces incluso contenían la respiración sin darse cuenta. Esto es lo que Jung llamó la respuesta de congelamiento. Es una de las 3 respuestas primitivas ante el peligro, junto con la lucha y la huida. Cuando no puedes luchar y no puedes huir, te congelas. Y la primera manifestación de ese congelamiento es en la respiración. Un ejercicio que Jung recomendaba era observar tu respiración cuando estás cerca de diferentes personas, con personas seguras. La respiración es profunda y natural. Con personas que representan una amenaza, la respiración se altera. Este simple ejercicio puede revelarte verdades sobre tus relaciones que habías estado ignorando durante años. La sexta señal es quizás la más sutil, pero también la más reveladora. Jung la llamó la pérdida de presencia. Es la sensación de no estar completamente ahí cuando estás con ciertas personas, como si una parte de ti se hubiera desconectado, como si estuvieras observando la interacción desde fuera de tu propio cuerpo. Jung explicó que esta es una respuesta protectora del inconsciente, cuando no puede alejarte físicamente de la amenaza. Te aleja psicológicamente. Crea una distancia interna, como mecanismo de supervivencia. El problema es que muchas personas viven en este estado de desconexión permanente, cuando están en relaciones tóxicas. Se acostumbran tanto a no estar presentes que olvidan cómo se siente realmente estar vivos. Y esto tiene un costo enorme en términos de salud mental y bienestar. Ahora bien, Jung no solo identificó estas señales, también explicó por qué tantas personas las ignoran. Y aquí es donde todo se vuelve verdaderamente perturbador. Porque las razones por las que ignoramos estas señales son exactamente lo que las personas tóxicas explotan para mantenernos atrapados. La primera razón es lo que Jung llamó la lealtad a la herida. Muchas personas crecieron en ambientes donde sus percepciones eran invalidadas, donde se les decía que exageraban, que eran demasiado sensibles, que lo que sentían no era real. Esta invalidación temprana crea un patrón. Aprendemos a desconfiar de nuestras propias señales internas. Y cuando aparece la pena cerca de alguien, automáticamente asumimos que el problema está en nosotros, no en la otra persona. Jung documentó casos de pacientes que soportaron años de abuso porque habían aprendido en la infancia que sus percepciones no eran confiables. Cada vez que su cuerpecito les enviaba una señal de alarma, ellos la descartaban como defecto propio. Esta es quizás la forma más cruel de manipulación, porque usa tu propia historia contra ti. La segunda razón es la inversión emocional. Cuando has invertido tiempo, energía y amor en una relación, admitir que esa persona te daña es admitir que toda esa inversión fue en vano. Es lo que los economistas llaman el costo hundido.
Y aunque racionalmente sabemos que deberíamos cortar las pérdidas, emocionalmente es extremadamente difícil. Jung observó que muchos pacientes preferían seguir sufriendo antes que admitir que habían estado equivocados sobre alguien. La tercera razón es el miedo a la soledad. Las personas tóxicas a menudo crean dependencia emocional. Te hacen creer que sin ellas estarás solo, que nadie más te entenderá, que nadie más te querrá. Y este miedo es tan poderoso que puede hacer que ignores todas las señales de alarma. Tu cuerpecito te dice que corras, pero tu miedo te dice que quedarte con pena es mejor que quedarte solo. Jung escribió algo que cambió la vida de muchos de sus pacientes. Dijo: la soledad que sientes con la persona equivocada es infinitamente más dolorosa que la soledad que sientes estando solo. Porque cuando estás solo, al menos estás contigo mismo. Cuando estás con la persona equivocada, pierdes incluso eso. Pero aquí viene la parte más importante de todo este video. Porque no basta con identificar las señales y entender por qué las ignoras. Necesitas saber qué hacer cuando tu cuerpecito te habla. Y Jung desarrolló una serie de técnicas que transformaron la vida de sus pacientes. Técnicas que voy a compartir contigo ahora mismo. La primera técnica es lo que Jung llamó el diario somático. Consiste en llevar un registro de tus sensaciones corporales en diferentes situaciones y con diferentes personas. No tus pensamientos, no tus emociones, solo las sensaciones físicas, dónde las sientes, cuándo aparecen, cuándo desaparecen. Después de unas semanas, los patrones se vuelven innegables. Tu cuerpecito te está dando un mapa de quién es seguro y quién no lo es. Solo necesitas aprender a leerlo. La segunda técnica es la validación interna. Cada vez que sientas una de las 6 señales que describí, en lugar de descartarla, dile a ti mismo: mi cuerpecito está tratando de protegerme. Estoy prestando atención. Esta simple frase interrumpe el patrón de invalidación que probablemente aprendiste en la infancia. Empiezas a construir una nueva relación con tu inconsciente. Una relación de confianza en lugar de desconfianza. La tercera técnica es lo que Jung llamó la prueba del tiempo. Antes de tomar cualquier decisión sobre una relación, date tiempo. No ignores las señales, pero tampoco actúes impulsivamente. Observa si las señales son consistentes. Observa si aparecen siempre con la misma persona o en las mismas circunstancias. El inconsciente no miente, pero a veces necesita tiempo para comunicar su mensaje completo. La cuarta técnica es la red de realidad. Jung insistía en que los pacientes que estaban siendo manipulados necesitaban personas externas que les ayudaran a verificar la realidad. No porque su percepción estuviera mal, sino porque la manipulación distorsiona la percepción. Necesitas al menos 1 o 2 personas de confianza con quienes puedas compartir lo que estás sintiendo. Personas que no tengan ningún interés en la situación. Personas que puedan decirte: sí, eso no es normal. Confía en lo que sientes. Jung documentó un caso que ilustra perfectamente la importancia de esta técnica. Una mujer había estado en una relación con un narcisista durante 8 años. Durante todo ese tiempo, él le había convencido de que ella era la problemática y que sus percepciones eran defectuosas, que la pena que sentía cerca de él era prueba de sus propios problemas psicológicos. Ella llegó al consultorio de Jung completamente convencida de que estaba loca. Pero cuando empezó a hablar con personas fuera de la relación, la verdad emergió. No era ella. Nunca había sido ella. Su cuerpecito había estado intentando decírselo durante 8 años,
pero la manipulación le había robado la capacidad de confiar en sí misma. La quinta técnica es lo que Jung denominó el trabajo con la sombra. Esta es quizás la técnica más profunda y transformadora. Jung explicó que todos tenemos aspectos de nosotros mismos que rechazamos, partes que consideramos inaceptables, debilidades que no queremos admitir, y estas partes rechazadas forman lo que él llamó la sombra. El problema es que las personas que no conocen su propia sombra son extremadamente vulnerables a la manipulación. Los manipuladores instintivamente perciben nuestras debilidades ocultas y las explotan. Son como buitres esperando su oportunidad. Jung decía, y ojo aquí, toma hasta que hagas consciente tu inconsciente. Este dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Las personas que no conocen su sombra tienden a atraer parejas que encarnan precisamente esos aspectos rechazados. Es como si el inconsciente buscara a alguien que te obligue a confrontar lo que has estado evitando. Pero cuando conoces tu propia sombra, ya no eres vulnerable de la misma manera. Puedes ver las tácticas de manipulación porque reconoces lo que están tratando de explotar. Quiero compartir contigo algo que Jung escribió hacia el final de su vida. Algo que resume todo lo que hemos hablado hoy. Escribió: el encuentro consigo mismo es una de las experiencias más desagradables posibles, para las cuales uno hace todo lo posible por evitar, pero sin ese encuentro permanecemos como extraños para nosotros mismos y por lo tanto somos presas fáciles para quienes nos conocen mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. ¡Qué fuerte! Esto es exactamente lo que sucede con las personas tóxicas. Ellas estudian tus debilidades, identifican tus heridas, mapean tus puntos ciegos y luego los usan sistemáticamente para controlarte. Pero cuando tú haces el trabajo de conocerte a ti mismo, cuando aprendes a escuchar las señales de tu cuerpecito, cuando integras tu sombra, te vuelves inmune a sus tácticas, no porque ya no intenten manipularte, sino porque ahora puedes ver lo que están haciendo. Ya no te agarran desprevenido. Déjame contarte sobre una paciente de Jung que ejemplifica esta transformación. Elena, una muchacha de Guadalajara. Había crecido en un hogar donde la expresión emocional era castigada. Aprendió desde niña a reprimir sus sentimientos, especialmente la rabia. La rabia se convirtió en parte de su sombra, algo inaceptable, algo que debía ser eliminado. Y como resultado, Elena atraía consistentemente a hombres que expresaban la rabia por ella. Hombres explosivos, hombres abusivos, hombres que la controlaban a través del miedo. Puros Juan Camaney. Durante años, el cuerpecito de Elena le enviaba señales: tensión extrema en el cuello, dolores de cabeza constantes, insomnio crónico. Pero ella ignoraba todo, porque había aprendido que sus percepciones no eran confiables, porque había invertido años en esas relaciones, porque tenía miedo de estar sola. ¿Cuántas veces nos pasa eso? El trabajo con Jung cambió todo. Elena empezó a llevar un diario somático. Empezó a validar sus propias señales. Empezó a construir una red de realidad con personas de confianza. Y más importante aún, empezó a conocer su propia sombra. Aprendió que la rabia no era algo malo que debía reprimir. Era una emoción natural que señalaba cuando sus límites estaban siendo violados. Cuando finalmente integró su rabia, dejó de necesitar hombres que la expresaran por ella. Y por primera vez en su vida, sus relaciones dejaron de causarle pena. Ahora bien, quiero hablarte de algo importante antes de terminar.
algo que Jung enfatizaba constantemente. Este conocimiento que acabas de recibir, estas señales que ahora puedes identificar, estas técnicas que ahora puedes aplicar, todo esto tiene un valor incalculable. Jung pasó décadas refinando estas observaciones, miles de horas de trabajo clínico, miles de pacientes cuyas vidas se transformaron. Una verdadera joya. Este tipo de contenido no es fácil de crear. Requiere investigación profunda. Requiere traducir conceptos complejos de psicología analítica a un lenguaje que todos puedan entender. Requiere presentar la información de una manera que realmente pueda cambiar vidas. Y lo más importante, requiere continuar creando más contenido como este. El Super Thanks que ves ahí abajo no es solo un botón. Es una manera de decir: esta información me protegió. Este conocimiento es valioso. Quiero que sigas creando contenido que ayude a las personas a defenderse de la manipulación. Cada Super Thanks es una inversión en tu propia protección y en la protección de otros que todavía no han descubierto estas verdades. Es como sembrar una semillita para el futuro. Ahora quiero dejarte con algo que puedes aplicar inmediatamente, algo práctico. Algo que puedes hacer hoy mismo. Voy a darte lo que Jung llamaba el ejercicio del inventario somático. Es un ejercicio que te va a revelar verdades sobre tus relaciones que probablemente has estado evitando. Prepárate para la revelación. Primero, toma una hoja de papel. Escribe los nombres de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Puede ser familia, puede ser pareja, puede ser amigos, puede ser compañeros de trabajo, las 5 personas más presentes en tu vida diaria. Segundo, al lado de cada nombre, escribe las sensaciones físicas que experimentas cuando estás con esa persona o cuando piensas en ella. No pienses demasiado. Solo escribe lo primero que venga a tu cuerpecito. Tensión, calma, pena, alivio, agotamiento, energía, lo que sea. Tercero, mira la lista, observa los patrones, con quienes sientes calma y energía, con quienes sientes tensión y agotamiento. Este simple ejercicio puede revelarte más sobre tus relaciones que meses de análisis mental. Es como un mapa del tesoro. Jung decía que la respuesta a casi todas nuestras preguntas ya está en nosotros. El problema es que hemos olvidado cómo escuchar. Tu cuerpecito lleva años intentando hablarte. Las señales siempre estuvieron ahí. La pena cerca de ciertas personas no era un defecto tuyo, era tu inconsciente protegiéndote. Es como un escudo invisible. Hay algo más que Jung descubrió sobre las personas que finalmente aprenden a escuchar estas señales. Descubrió que no solo mejoran sus relaciones actuales, también transforman completamente el tipo de personas que atraen. Porque cuando cambias la frecuencia que emites, cambias la frecuencia que recibes. Las personas tóxicas buscan presas específicas. Buscan a quienes ignoran sus propias señales. Buscan a quienes dudan de su propia percepción. Buscan a quienes tienen miedo de estar solos. Son como tiburones oliendo sangre. Cuando ya no eres esa persona, cuando confías en tu intuición visceral, cuando validas tus propias señales, cuando conoces tu sombra, simplemente dejas de ser atractivo para los manipuladores. No porque te hayas vuelto frío o desconfiado, sino porque ya no tienes los puntos ciegos que ellos necesitan explotar. Te vuelves invisible para ellos. Recuerda las 6 señales que hablamos hoy. El nudo en el estómago, el agotamiento inexplicable, la perturbación onírica focalizada, la tensión muscular localizada, el cambio en la respiración, la pérdida de presencia. Estas son las formas en que tu inconsciente te habla.
Estas son las formas en que tu cuerpecito intenta protegerte. Escúchalas y recuerda las técnicas: el diario somático, la validación interna, la prueba del tiempo, la red de realidad, el trabajo con la sombra. Estas son las herramientas, las armas que Jung nos legó para transformar nuestra relación contigo mismo y, por extensión, con toda la gente que te rodea. Esa pena que sientes cerca de ciertas personas tiene nombre. Se llama intuición visceral. Recuérdalo bien, y es uno de los regalos más valiosos, el tesoro más grande que tu inconsciente te puede dar. La pregunta del millón es: ¿vas a seguir haciéndote el sordo, ignorándolo por completo? ¿O, de una buena vez, vas a empezar a prestarle atención? Pero antes de que te vayas, quiero hacerte una pregunta que necesito que te tomes en serio. De las 6 señales que te expliqué hoy, ¿cuál reconoces en tu propia vida? ¿Cuál te ha estado dando lata una y otra vez? Y a la que no le has hecho ni caso, déjame un comentario aquí abajito con el número de la señal. Un 1, para el nudo en el estómago. Un 2, para ese agotamiento que no te explicas. Un 3, para la perturbación onírica focalizada. Un 4, para la tensión muscular que te tiene agarrotado. Un 5, para el cambio en tu respiración. Y un 6, para la pérdida de presencia. Para sentir que no estás aquí. Tu comentario no solo me ayuda a entender qué tipo de contenido te sirve más, también te ayuda a ti, sí, a ti, a cachar patrones en tu propia vida. A veces, escribir algo lo convierte en algo tangible, en algo real. A veces, ponerle nombre a algo le quita poder, lo desarma. Y si este video te llegó al alma, si alguna de las cosas que te dije hoy validó lo que ya estabas sintiendo en el fondo, compártelo con quien lo necesite. Hay mucha gente por ahí, ignorando las señales que les manda su cuerpecito. Gente que se echa la culpa a sí misma, que piensa que el problema son ellos. Gente que necesita saber que esa pena que sienten tiene nombre. Y que Jung, ese maestro, lo explicó hace décadas. Tu cuerpecito sabe, siempre ha sabido. Y ahora, tú también lo sabes. Y ese conocimiento, esa revelación, lo cambia todo.